Era un día común y corriente de mayo de 2011, donde un padre deja a su hijo en la escuela por la mañana. Más tarde, su madre lo recoge para ir de vacaciones a un viaje de 3 días a varios parques de diversiones, pero todo cambió después de que el padre no pudiera contactarse con ellos, para luego recibir una llamada donde encontraron el cuerpo de la esposa en una habitación de hotel después de quitarse la vida. Junto a este, había una nota que decía que el pequeño estaba a salvo, pero nunca lo encontrarían. Soy Paola Cervera y este es el enigma de Timothy Pitsen. Al llegar a la escuela por la mañana, Timothy de 6 años le dijo como siempre a su padre, "Te amo". Dibujó en sus labios una sonrisa y se bajó del coche. Lo último que Jim vio de él fue el hombre araña que llevaba estampado en la mochila que colgaba de su espalda. Se quedó unos segundos esperando que entrara al colegio sano y salvo, dio marcha atrás y se fue. Una hora después, la madre de Timothy, Amy Fry Pitsen, de 42 años, fue a buscarlo de sorpresa al colegio diciéndole a la maestra que tenía que retirar a su hijo por una emergencia familiar. En las cámaras de vigilancia de la escuela primaria se ve a Timothy correr hacia su madre con la mochila puesta y darle la mano. Luego, se les observa cruzar el lobby y salir por la puerta principal. Timothy ese día llevaba puesto un short azul, una playera café, calcetas blancas y zapatos oscuros. Subieron a la camioneta de Amy, manejó casi 50 kilómetros hasta un taller mecánico donde dejó su Ford Expedition para una revisión de rutina. Para no quedarse esperando ahí, le preguntó al empleado del lugar si podía llevarlos hasta el zoológico de Brookfield para que el niño no se aburriera y ellos después volverían por su propia cuenta. A lo que el empleado les dijo que sin problema. Estuvieron varias horas disfrutando del lugar y volvieron por el auto a eso de las 15 horas. Cuando esa tarde Jim fue a buscar a Timothy, se llevó una sorpresa. Le dijeron que su esposa se lo había llevado por la mañana, a lo que el hombre llamó al celular de Amy, pero no obtuvo respuesta, dejando varios mensajes en el buzón. También se comunicó a su trabajo e igualmente nadie sabía nada de ella, dejando a Jim bastante confundido. Pero, ¿qué estaba pasando? Amy desayunó esa mañana y todo parecía estar bien y no existía ninguna emergencia familiar. Sin saber qué hacer, a Jim no le quedó de otra más que volver a casa por el momento. Hacía un tiempo, Amy había pasado por una depresión y la pareja enfrentaba algunas dificultades en su matrimonio. Anteriormente se había ausentado de sorpresa, pero no se llevó a Timothy. Al llegar a su hogar, Jim comenzó a llamar a todos los familiares que podía recordar y nadie sabía nada. Le dijeron que volverían en cualquier momento y que se mantuviera tranquilo. Lo que sí tenemos claro es que un sexto sentido todo el tiempo le dijo que algo no estaba bien. El viernes 13 de mayo, Amy y su hijo repitieron la misma rutina. Se levantaron, desayunaron y se fueron a eso de las 10 de la mañana. Las cámaras del hotel los muestran de la mano y en un momento se ve que Timothy checa algo dentro de su mochila que llevaba colgada su madre. Se subieron al auto y de nuevo Amy empezó a conducir. Fue en ese mediodía, entre las 12 y la 1:30, que Amy comenzó a devolver las llamadas de sus familiares. Tenía el teléfono saturado de mensajes de su marido y de todos sus parientes preocupados. Amy no se dignó a llamar a Jim, aunque sí habló con su cuñado, el hermano de su marido, a quien dejó conversar un poco con Timothy. Una sola frase resuena todavía en la cabeza de él: Timothy me pertenece. Eso fue lo que dijo Amy en un momento por teléfono. También llamó a su madre, Alana Anderson, para decirle que estaban bien, que solo necesitaba estar un día o dos tranquila junto a su hijo. La conversación en realidad parecía normal. La abuela, mientras hablaba con Amy, escuchó al fondo la voz de Timothy diciendo que tenía hambre y eso fue todo. Luego de esas llamadas, el camino de Amy y Timothy se vuelve algo extraño. Ella se aleja de las rutas principales y toma caminos secundarios donde no hay cámaras instaladas, así que ya no habrá más imágenes con su hijo. Los videos de seguridad de una tienda llegaron a grabar a Amy sola comprando unos lápices, un sobre y unas hojas. Llegó a aparecer en las imágenes de otro establecimiento para después registrarse en un hotel llamado Rockford sin Timothy. ¿Qué ocurrió en esas horas de las que no hay registro alguno? Y eso nadie lo sabe.
El sábado 14 de mayo, al mediodía, una empleada del hotel entró a la habitación. La escena que encontró fue aterradora. Amy se había quitado la vida cortándose las muñecas. Luego de los análisis forenses, los peritos confirmarían que en su cuerpo había altas dosis de antihistamínicos. La administración del hotel rápidamente llamó a la policía y encontraron el artefacto que utilizó la mujer y la identificación de Timothy. Se había suicidado. Eso estaba claro porque había dejado una carta dirigida a Jim asegurándole que no se preocupara por el niño, que estaba con gente que lo amaba y que nunca lo encontraría. Tampoco hallaron el celular de Amy ni la ropa que llevaba puesta según mostraba el video de cuando fue al colegio a buscarlo. La policía recuperó la camioneta de Amy en el hotel y se la llevó para buscar algo que diera información o detalles del paradero de Timothy. Timothy James nació el 18 de octubre del 2004 en la ciudad de Aurora. Para Amy Joan Marie Fry, su matrimonio con Jim Pitsen era el cuarto intento por formar una pareja estable y Timothy era su primer hijo. Había sufrido depresiones en el pasado, pero estaba medicada y parecía haber evolucionado bien. A su pareja anterior, muchos años atrás, la había amenazado con matarse después de una discusión. Había parado el auto sobre las vías del tren mientras aseguraba que iba a dejar que el ferrocarril la atropellara. Un rato después, desistió del intento y dejó que la llevaran a un hospital psiquiátrico donde pasó internada una semana. Le recetaron antidepresivos y volvió a casa. De todas formas, ese matrimonio no funcionó. Jim y Amy se conocieron en una fiesta de amigos en común de una forma muy inusual. Según contó Jim, ella había tomado unas pastillas y estuvo sentada al borde de un acantilado para después desmayarse y caer. No se sabe bien, pero no le pasó nada de gravedad. Al año siguiente, Amy quedó embarazada y se casaron antes de que se notara el vientre. Para Jim, que acababa de superar un tipo de cáncer, era una alegría extra ser papá. Jim le aseguró a los investigadores que Amy disfrutaba mucho siendo madre y que se dedicaba completamente al niño. Ella lo adoraba. Aunque debió reconocer que la pareja no andaba del todo bien, habían estado discutiendo bastante. Sobre todo después de que Amy se hubiera ido a festejar su cumpleaños a un crucero con una amiga y sin él. Creen que tenía terror de perder la custodia de Timothy y por alguna razón estaba convencida de que el juez se la otorgaría sin dudar a Jim. Los investigadores hablaron con el esposo con absoluta franqueza. Le preguntaron si creía que Amy podía haber asesinado a su hijo, a lo que él dijo rotundamente que no, pues Amy realmente amaba a su hijo, pero ya sabemos que el exceso de amor puede ser un arma de doble filo. Al principio, cuando revisaron qué había hecho Amy con su tarjeta de crédito, los detectives fueron optimistas por las compras que había hecho anteriormente. Lo que llamó la atención es que no se encontraban en el hotel, tampoco en la camioneta, con la teoría de que la madre podría haber dejado al niño con otra gente y sus pertenencias. La búsqueda se intensificó, pero al mismo tiempo los peritos criminalistas hallaron en el auto abundante sangre del niño, sonando las alarmas. Alarmas que fueron desactivadas cuando la familia comentó que hacía poco tiempo Timothy tuvo una hemorragia fuerte nasal dentro del auto. Se examinaron las llantas de la camioneta pudiendo determinar que había estado estacionada en una zona con pasto cerca de un cauce de agua porque tenía bastante lodo. Eso sí que tensó otra vez la investigación. El asiento para niños no estaba dentro del coche, dato importante porque siempre lo aseguraba en este. Quizás Amy se lo hubiera entregado a quienes tenían a Timothy. Se inició una búsqueda masiva con investigadores en Illinois, Wisconsin y Iowa. Las últimas llamadas telefónicas de Amy procedían de algún lugar cerca de Virginia, a unas 16 horas de distancia de donde salieron la primera vez. Comenzaron la búsqueda en ese lugar, tapizando la ciudad con fotos del niño y se aseguraron que los habitantes estuvieran al tanto del caso para que pudieran colaborar con nuevas pistas en caso de saber algo. Si Amy lo había dejado con alguien, no había forma que ese alguien no supiera de la gran búsqueda. Por su lado, Jim habló con los medios para que la noticia tuviera aún más alcance y suplicó por su aparición. En su casa, cada vez que sonaba el teléfono era una tortura, pues esperaba tener una buena noticia acerca de su hijo, llevándose siempre una gran decepción. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Cada vez había menos esperanzas de que volviera con vida, una verdadera agonía para Jim. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna conexión entre Amy y la zona de Virginia donde los rastros del pequeño se diluían.
Pero, ¿por qué había ido hasta allá? La cuenta de correo electrónico y los estados financieros de Amy fueron revisados con la idea de hallar nuevas pistas, encontrando nada. Por la cuenta que tenía Amy de estacionamiento, pudieron reconstruir que había hecho 2 viajes a la zona de Sterling, Virginia, meses atrás, como el 18 de febrero y el 20 de marzo. Y eso fue una sorpresa porque nadie en la familia lo sabía. Cada vez que acudió al lugar estuvo entre 4 y 5 horas. Fuera lo que fuera que hubiera hecho, no era improvisado. Y siendo más claros, esto ya estaba planeado. Lo había dejado con alguien, lo había asesinado y escondido el cuerpo. ¿Qué había vivido realmente Timothy aquella tarde? Las preguntas están sobre la mesa, pero jamás encontraron algo que indicara lo que de verdad sucedió. El área era inmensa y la falta de cámaras no ayudó, aunque los recorrieron con equipos especiales. 2 años después, en 2013, una mujer entregó a la policía un celular que había encontrado 2 años atrás en la carretera, resultando ser el celular de Amy. Increíblemente, esa mujer nunca había asociado ese teléfono al caso de Pitsen. Lo había dejado guardado en un cajón hasta que un hermano suyo necesitó un nuevo celular. Recordó tenerlo, se lo ofreció, lo cargó y lo prendió, dando un gran salto apenas vio los contactos con los nombres que inundaban los noticieros. Lamentablemente, el celular no dio ninguna prueba. El 3 de abril de 2019, el caso volvió a sonar, pero en el estado de Kentucky, cuando llamaron a la policía para denunciar que había un adolescente sucio y desaliñado vagando por las calles. El joven dijo ser Timothy Pitsen, que tenía 14 años y acababa de escapar de 2 hombres que lo secuestraron y encerraron durante años en un hotel de Cincinnati. Según su descripción, los hombres tenían la contextura de unos fisiculturistas y llevaban tatuadas arañas y serpientes en el cuerpo. La policía dudó de su historia, pero de todas formas mandó a hacer pruebas de ADN. Después de 8 años sin novedades, la noticia estalló en los medios y 24 horas después estuvieron los resultados. Ese joven no tenía 14 años, sino 23 y se llamaba Michael Brian Reaney. Era un delincuente convicto de Ohio que había salido de la institución de Vermont menos de un mes atrás, después de cumplir 14 meses de pena por robo y vandalismo. La historia de que fuera Timothy se derrumbó. A Jim esto hizo que resurgiera una profunda angustia. Los que seguían el caso pensaron que quizás esta cobertura mediática impulsaría la aparición de pistas o datos y estaban equivocados. El caso volvió a estancarse. Aunque Jim sigue creyendo que Timothy está vivo en algún lado, los detectives tienen cada vez menos esperanzas. El Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados realiza cada cierto tiempo nuevas progresiones de su imagen que reflejan cómo podría verse el adolescente el día de hoy. Tienen la ilusión que alguien lo reconozca y se comunique con las autoridades. Alana, la madre de Amy, abuela de Timothy, por su parte admitió en una entrevista que trata de perdonar a su hija por lo que se hizo a sí misma, pero tiene problemas para perdonarla por lo que le hizo a su nieto. Jim, quien se mudó de Aurora a su ciudad natal, Clinton, en Iowa, hoy con más de 50 años, insiste e implora a la gente que preste atención, que él puede estar por ahí en algún lugar y que no tengan miedo de informar aunque sea un detalle que consideren insignificante, que tal vez pueda estar sentado justo al lado tuyo y no saberlo. En una entrevista que dio en el año 2015, contó que su hijo se despertaba todas las mañanas a las 5:30, la misma hora en que Jim se levanta pensando que es otro día más sin su hijo. También dijo en la entrevista que siempre se pregunta por qué Timothy no lo llamó y de recordar su número podía llamar a emergencias, ya que así le habían enseñado. Jim está consciente que la depresión es una enfermedad que debe ser tratada y no ignorada como muchas personas lo hacen. También ha dicho haber perdonado a Amy, pero que le llevará toda la vida superar esto. Who's knocking on my door? Ya se ha cumplido más de una década de su ausencia. Si estuviese vivo, Timothy Pitsen tendría hoy casi 20 años. Quizás para sus familiares pensar eso sea una forma vana de alimentar su esperanza. El temor que vuela por lo bajo y nadie pone en palabras es que aquel viernes su madre le haya quitado esa maravillosa vida que con tantas ganas le había otorgado. Soy Paola Cervera y nos vemos en la próxima, justo aquí, en Enigma de Medianoche.